88.7, Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñukanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. La lucha del pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche es una lucha. Yo creo que va matando indio hijo de puta y te vamos a hacer desaparecer como a Maldonado. Ayinpunchay, Ayinzuca, Ayintuta, Guarmicunas, Turaycunas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Comenzamos una nueva edición de Ñukanchik Cancunapa, de nosotros para ustedes. Ahora estamos comenzando el mes de diciembre y con todo, ¿no? De alguna forma también enterándonos de algunas cositas que estaban pendientes del mes anterior, como también así de nuevas informaciones para este nuevo mes. ¿Cómo anda? Buenos días, Alejandro Mendoza, que está ahí también de operador. Muy buenos días, Alimpuncha y hermanos, hermanas, Turaycunas, Ñañaycunas, a todo el pueblo guaraní también un abrazo fraternal, como decía Fernando, en este primer día del último mes del año gregoriano 2022. Se nos va este año, arrancando una mañana más con Ñukanchik Cancunapa, de nosotros para ustedes por Radio Chasqui Jujuy. Estamos saliendo en vivo y en directo por las redes sociales, YouTube, Facebook y por el seno, por el streaming de audio. Hoy, 1 de diciembre, arrancamos con buen sonido, mucha información y con toda la energía que ya se caracteriza, ¿no, Fer? Así es.
toda la energía como para comenzar este último mes, acercándonos ya a las fiestas, a las compras. Por suerte, digamos que va a haber un bono de fin de año, pero se anunció en el día de ayer. Justamente estamos en vivo cuando el gobernador de la provincia anunció el nuevo bono que se estará dando este año, en donde digamos que son varias cuotas, ¿no? Pero hay como una diferencia entre mes y mes, va a ser intercalado, algo que un poco, yo digo... En el momento como que no lo había entendido mucho, pero bueno, al menos hay bono. Sí, la verdad que ayer también adelantamos un análisis personal, ¿no?, que teníamos cada uno. Me parece que un bono impactó, digamos, con el monto, porque no, la verdad que nadie lo esperaba. Pero después, bueno, echa la ley, echa la trampa. Sí. La verdad que fue un bono que va a ser escalonado, digamos. Eso significa que en el transcurso que va pasando los días, el poder adquisitivo de ese bono también pierde valor en el bolsillo del trabajador, ¿no? Claro, totalmente, sí. También esto de que en diciembre vamos a tener bono, enero no, febrero sí, marzo no, sí, abril sí. ¿Y las elecciones cuándo son? Y las elecciones ya en mayo. Ah, bueno. Por eso le decía ayer, sí, me suena a campaña. Sí, justito, ¿no? Pero bueno, esperemos entonces que alcance la plata para algo justamente y se puedan pasar las fiestas de la mejor manera. Ahí estaba viendo también los precios que en este tipo de cultura también hay mucha gente que está acostumbrada a armar su árbol de Navidad, sí, y hay bastantes subas también en ese sentido. Así que le diríamos que traten de guardar el del año pasado los que los arman, y los que no, bueno, mejor alejarse de ese tipo de consumismo también, ¿no? Y la famosa remarcación de precio, ¿no? Ah, claro. Uno encuentra un producto, póngale en noviembre, ¿no? 20 pesos, ¿no? En diciembre sale 30 pesos, pero sí, está en oferta a 20 pesos. O sea que termina comprando al mismo precio que estaba en realidad, digamos. En las estrategias de los... La trampa de Black Friday, sí, y todo ese tipo de movidas, ¿no? Y hablando de subas, ¿no? Amanecimos con suba de combustible, suba también de la tarjeta de estacionamiento. Ahí en la última sesión ordinaria estuvieron ahí pergeñando una suba de más del 50%. Y entre otras cosas también ya se está barajando la suba del boleto en el transporte público. Claro. Así ya aprobaron hace una semana la suba de los taxis compartidos a 120 pesos. Bueno, así que tenemos un montón de información. 10 minutos de las 10 de la mañana, una agradable temperatura para salir, caminar, disfrutar esta mañanita. Vamos a escuchar un poquito de música. Hoy presentamos el equipo, estamos reducidos. Fernando González y quienes habla, Alejandro Mendoza, en la parte de conducción, producción. Ambos estamos en New Canchic, Cancunapa. Volvemos en unos instantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros.
88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Putis florece. Huayno. Ya la tormenta pasó, ya se calmó el dolor. Donde la muerte sembró cenizas, Putis renace como una flor. Putis renace como una flor. Papita guaita morada, tierra enamorada. Tú eres el río que en la quebrada canta tu nombre, trae tu voz. Tú eres el surco, tú la semilla, tú la esperanza, tú la alegría. Papita guaita morada, tierra enamorada. Esta es tu tierra, tu Pachamama. La lluvia buena lavó tu pena. En cada milpa la vida crece, en cada surco Putis florece. Papita guaita morada. Bueno, arrancamos este informativo 17 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a arrancar con la mejor noticia a nivel local. ¿Qué me dice Fernando? ¿Qué noticias tenemos en el día de hoy? La mejor noticia realmente, hay varias noticias que podemos compartir en este caso. Hay, bueno, algunas que, como decíamos, en un principio son un poco difíciles de digerir para muchos, pero sí encontramos de que se va a estar dictando la sentencia a un juicio de lesa humanidad. Ajá, bien. Esto es el día de mañana. Día de mañana, así sí. Es. Digamos, una sentencia muy esperada durante mucho tiempo, ¿no? Esta famosa megacausa, ¿no? Que sí. Muchos la han esperado, sobre todo familiares, de lo que ha sido este gran y nefastoso, ¿no? Hecho, ¿no? En nuestra provincia. Estamos hablando de la sentencia a los 20 genocidas de la megacausa, ¿sí? Por los delitos de lesa humanidad en la provincia de Jujuy, ¿no? Así es. Estaremos entonces seguramente atentos a qué es lo que transcurre a partir de esta mega causa, de, digamos, cómo se va a estar desarrollando. En horas de la tarde es donde se va a estar dictando la misma, y seguramente que van a estar muchas, más que nada, organizaciones de derechos humanos ahí pendientes de todo el asunto, ¿no? Bien, este proceso judicial se inició hace 5 años, en los cuales hubo 23 imputados y a la fecha quedan 20 solamente, que fueron efectivos de todas las fuerzas de seguridad, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de la provincia y Ejército Argentino. Sí, ¿no? Sí, es Ejército Argentino. Sí. La lectura de la sentencia a los 20 genocidas imputados en la mega causa en el marco del 6º juicio por delitos de lesa humanidad se conocerá en el día de mañana a partir de las 16 horas en la sala Carmen Argibay del Tribunal Oral Federal de la provincia de Jujuy, situado en la avenida Senador Pérez 182. Así es. Desde el momento de que se inició el juicio y durante la audiencia se ventilaron múltiples hechos plasmados, 16 expedientes en perjuicio de al menos 140 víctimas, y declararon a lo largo de estos 5 años unos 200 testigos ofrecidos por las partes. Así que por lo visto se han reunido muchas
pruebas al respecto como para poder tener una información más concisa, ¿no? Este proceso considerado como mega juicio porque contempla los vejámenes vinculados a trabajadores desaparecidos en el ingenio Ledesma y Mina El Aguilar y otras sobre detenciones ilegales y desapariciones durante el terrorismo de Estado iniciado en 1976. Así es, un juicio, como decíamos, muy esperado en la provincia. Recordemos que la visita de Norita Cortiñas en la provincia estuvo haciendo mención sobre el acompañamiento que hay en esta causa. Recordemos las veces que vino Norita, estuvo acompañando no solamente a la causa, sino también en las diferentes marchas que se hacían en aquella localidad, justamente por esta mega causa. Así que bueno, el día de mañana, como dijo Fernando, organizaciones de derechos humanos, sabemos que también llegan organizaciones sociales, militantes de la causa también van a estar acompañando. Así que bueno, mañana a partir de las 16 horas en el Tribunal Oral Federal, en la calle Senador Pérez al 182. Así es, bueno, entre otros delitos se consideraron acreditados 17 homicidios, 6 violaciones sexuales, 169 hechos de privación de la libertad y 126 casos de aplicación de tormentos. Mire usted, ¿no? La verdad es terrible. Bueno, vamos a tratar de poder llegar o de hacer una cobertura. Así que bueno, vamos a pasar a otra noticia, ¿le parece, Fernando? Y justamente de lo que ya veníamos anunciando la semana pasada. Sí. Y en el día de ayer también en el informativo estamos hablando de la situación de Caspalá, ¿no? Después de un ida y vuelta, después de varias desmentidas que hubo por parte de la comunidad de Caspalá, hoy se concretiza y la verdad es que destituyeron a la vocal Rosa Apaza por defender la cancha de la comunidad Colla Caspalá, sí, y expropian la propiedad de un vecino. Mirá, le sacan la casa prácticamente al vecino. Sí. Algo que veníamos diciendo ayer, pero bueno, con este agregado de que justamente sea expropiada la propiedad, perdón por la redundancia, del vecino de ahí en cuestión, ¿no? Sancionan a la vocal y en la legislatura provincial aprueban la expropiación de una propiedad privada, hechos graves para el gobierno de Morales que, bueno, tiene que ver con esta situación que estamos comentando, ¿no? En la sesión de la Comisión Municipal de Caspalá, en donde la vocal Rosa Paza fue destituida por sus pares, la consideran responsable de haber movilizado al pueblo de Caspalá el viernes 18 de noviembre. La vocal presentó su defensa por escrito y no le dieron la palabra. Una sesión a puertas cerradas cuando son actos públicos. Mire usted, ¿no? Y justamente en esta semana, en la primera sesión de la Comisión Municipal, ya estaba todo armado, preparado justamente para denunciar a esta vocal por ser opositora, sí, a esta gestión, ¿no es cierto? O sea, sabemos ahí que hay una organización previa, digamos, sí, a lo que es la destitución del cargo y obviamente la denuncia después que tuvo esta persona, ¿no? Sí. La sesión se convocó a los 4 integrantes, ¿no? Natividad Paza, Adelina Coronel y Pedro Balcarce, oficialistas, ¿sí? Pasaron a un cuarto intermedio y al reanudarse la vocal denunciada presentó su defensa por escrito y no le dieron la palabra. El acto fue a puertas cerradas cuando son actos públicos, sí, y no le dieron copia del acto ni nada escrito. La verdad que muy irregular, ¿no? La situación que está sucediendo ahí en Caspalá y el hecho de que ni siquiera le den la posibilidad de un descargo verbal, ¿no? O sea que sí lo hizo por escrito. El escrito, según lo que dice, lo leyeron, pero no querían firmar los vocales del mismo y quedaron con el duplicado. Yo no firmé el libro de actas, es lo que dice ahí la vocal. Esta es la primera sesión desde que asumí, no hay respeto, unos cuantos vecinos me acompañaron, estaban afuera, no dejaban entrar ni al abogado. Escuché algo de 180 días sin goce de haberes.
comentó la vocal Rosa Pasa tras la sesión celebrada ayer pasado el mediodía. Bueno, una cuestión que seguimos diciendo es bastante irregular, ¿no? Y en cuanto a la expropiación, mientras avanzaba la suspensión propuesta por los vocales de la Comisión de Caspala de sancionar a la vocal opositora, en la capital, los legisladores provinciales aprobaban la expropiación del inmueble identificado catastralmente como Padrón G565, parcela 365, circunscripción 3, sección 1, matrícula G476, ubicado en la localidad de Caspala, departamento Valle Grande, de titularidad dominial de Mojoya Daniela o Daniela Genoveva o Genoveva Daniela, y de quien o quienes resulten ser sus legítimos propietarios, con superficie aproximada de 3 hectáreas, 3.792 metros aproximadamente, y o bien lo que surga la mesura de fracción a realizarse, que se afectará al desarrollo y construcción de espacios deportivos, recreativos y o culturales. Mire usted, ¿no?, lo que viene atravesando la política de este gobierno. Sí. La verdad que es preocupante porque lo mismo ha pasado en el Bananal, en la comunidad del Bananal, donde comunidades han hecho la denuncia justamente por un proyecto que tiene el gobierno de la plantación de frutas, ¿no? Y justamente sí, han expropiado tierras en esta oportunidad en la localidad de Caspalá, una vecina de ese lugar, 3 hectáreas. 3 hectáreas. La verdad que es deplorable la política que realiza este Estado. Y bueno, no tengo palabras. Las 3 hectáreas tienen que ver, o justamente es parte de la madre de Pablo Cruz, secretario de la comunidad Colla Caspalá, y es quien tiene las escrituras y los papeles del terreno que la legislatura busca expropiar por la sanción de la ley 6.329. Cruz relató sobre ese terreno que la titular es su madre. El comisionado nunca quiso hablar con ella, o sea, no hay formalidad de nada sobre la propuesta de expropiar, y como ellos son institución, tienen la obligación de hacer por escrito y consultar. Bien, así que ahí teníamos esta noticia. La verdad que es como el CEDE, ¿no? Viene sucediendo diferentes partes, diferentes etapas, diferentes relatos, y no sabemos dónde va a terminar. Lo único que anunció el gobernador, que no hay marcha atrás en la construcción del secundario en la localidad de Caspalá. Bueno, estamos ahí con la temperatura, Fernando, de 18 grados en la provincia de Jujuy, una linda mañana. Se presta, por lo menos hasta el día, hasta esta hora, ¿no? Hemos visto que ya está saliendo el solcito, va a pegar la resolana, y anticipan nuevamente tormentas por horas de la tarde. Así que bueno, aquellos que tengan actividad, que tengan que salir a laburar, a cuidarse, a llevarse el paraguas y camperita. Así que bueno, vamos a continuar con las noticias. Hábleme un poco del bono que me venía barajando varias hipótesis y demás. Ayer lo dijimos, lo adelantamos en vivo y en directo, el anuncio de lo que fue el gobierno de la provincia, pero echa la ley y echa la trampa. ¿Qué pasó con este bono que la verdad sorprendió a muchos, no? Claro, sí, yo creo que lo que más sorprendió en un principio fue el monto del mismo, ya que se venía pensando que iba a ser bastante inferior a lo que realmente terminó sucediendo, pero a la vez, hablando justamente tomando la frase, su propia frase de echa la ley, echa la trampa, está el hecho de que se anunció un bono de 50.000 pesos, pero a pagarse en 3 tramos, en donde el primero se va a estar otorgando ahora a fines de diciembre, de 20.000 pesos, sí. El segundo en febrero, de 10.000 pesos, y el tercero en abril, 20.000 pesos nuevamente. Mire usted, ¿no? Justamente estamos hablando del anuncio por parte del gobernador de este bono con una suma extraordinaria que llamó la atención a varios de los trabajadores y a varios que no recibimos este bono, la verdad. Sí. Y como dice Fernando, ¿no? Se pagará de manera escalafonada en el mes de diciembre, febrero y abril.
Esa suma es solo para quienes no superan los 180.000 pesos. Aquellos que lo superan van a recibir un bono solamente de 30.000 pesos. 30.000 pesos, que suponemos que va a ser 10.000 pesos por cada una de las entregas, ¿no? Bueno, la verdad no desconocemos eso. Bueno, en el día de ayer, acompañado del ministro de Hacienda, se confirmó lo que ya se anunciaba desde hace semanas, el pago del bono de fin de año, el cual tiene la suma de 50.000 pesos escalafonado en 3 cotas, ¿no? La conferencia de prensa en la que se detalló que el beneficio será para trabajadores de la administración pública que tengan salarios que estén por debajo de los 180.000 pesos, en tanto aquellos que no superen ese monto recibirán un bono de 30.000 pesos. La cifra es bastante ínfima teniendo en cuenta lo que viene pregonando el Ejecutivo sobre el superávit fiscal de la provincia. También si se lo compara con lo otorgado por los gobiernos de Santiago del Estero con un bono de 200.000 pesos y en una cuota. Así es. Además de, estas comparaciones y, una situación de que se entrega escalonado y demás, hay determinados gremios que salieron a la palestra y sectores que no se sienten conformes tampoco con esto, tomando en cuenta que el bono extraordinario es un pago único, en este caso a pesar de que sean en 3 veces, y de alguna forma a la hora de que llegue el momento de cobrar, supongamos mayo, el sueldo no va a repercutir con la misma cantidad de dinero, y también convengamos que a niveles de inflaciones y demás hay una suba que ha sido dispareja en Jujuy, especialmente muy, digamos, por debajo de otras provincias y a nivel nacional, ¿no? Sí, totalmente, no se equipara, eso es lo que hablábamos y analizamos el día de ayer. Y justamente hoy con la noticia ya en blanco, la verdad, hemos visto muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, y la verdad que uno lo analiza en lógica y tiene razón, ¿no? Por ahí aquellos que tenían este malestar, póngale una persona que sacó algún objeto, algo urgente relacionado a la salud. Sí. Póngale a aquellas personas que utilizan anteojos, que tuvieron la desdicha de haberlo roto, de haberlo perdido. Póngale, se compró un anteojo nuevo, ¿sí? Lo está pagando en comodísimas cuotas, ¿sí? Sí. Y equiparan lo que va a recibir del bono, que es 50.000 pesos, y lo que va a gastar en las cuotas que va a pagar el anteojo. Claro. El anteojo lo va a pagar más caro. Y encima, el bono no cubre ese monto de ese objeto. Además que va a ir perdiendo el nivel adquisitivo en el transcurso de los meses, de los días, digamos, es así. Claro. Así que, bueno, ese malestar, pero bueno, ya está. Yo, como le había dicho, me parece que esto es olor a campaña. El bono se va a pagar en los días 27 y 28 de diciembre, y teniendo en cuenta que la semana anterior a estos días se va a estar abonando lo que va a ser el medio aguinaldo, ¿no? Así es. El segundo medio aguinaldo. A partir de lo que es la segunda quincena de diciembre ya se abona el aguinaldo que tiene que ver con esta época del año, y se va a estar, digamos, sintiendo también el bono para los que lo estén, digamos, se lo esté acreditando. Así que, bueno, teníamos esa noticia que justamente estábamos viendo en vivo ayer y pensábamos que iba a ser un poco más grata de lo que fue, pero está bien, se estuvo de alguna forma barajando, estudiando y midiendo cómo hacerlo hasta último minuto, parecía, ¿no? Sí, así es. Así que bueno, a tener en cuenta ahí el bolsillo en este mes de diciembre, febrero y abril. Vamos a pasar a otro tema, justamente también del ámbito local. Mientras se barajaba el tema del bono, estamos hablando de una noticia que también fue sensación y la verdad que llamó la atención. Estamos hablando del presupuesto 2023. Duplicó.
más de 400.000 millones de pesos aprobados por los diputados. Justamente estamos hablando de la 12ª sesión ordinaria de la Cámara de Diputados Provincial. Aprobó la ley 6.325, el presupuesto general de la Administración Pública Provincial, para el ejercicio 2023. El mismo es o tiene un monto de 400.000, así es, ¿no, Fer? Sí, ahí está, 403.000 millones. Sí, 403.000.621.937.310. 310, ahí está. Y duplica, como lo decíamos, la del año pasado. ¿Sí? La legislatura también aprobó, esto llamó la atención, la verdad, la creación de la Comisión Municipal de Jama y la Municipalidad de Purmamarca. Bien, así es. Bueno, el diputado Guido Luna explicó que el presupuesto es una estimación donde se planifica la forma que se aplicarán los ingresos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Presupuesto con incidencia importante en obra pública. El gobernador tiene el objetivo de invertir en infraestructura para toda la provincia. El presupuesto está enfocado en engrandecer a Jujuy y llevar bienestar a su gente, afirmó el diputado. Juan Ramón Braichit destacó que todas las partidas tienen importantes incrementos respecto a las deudas. Aclaró que hay previsibilidad para afrontarlas y que son partes del crecimiento. Sin ellas, difícilmente podríamos haber llevado adelante los proyectos productivos que hacen el crecimiento de Jujuy. Bien, así que ahí estaba esta noticia, la verdad que también llamó la atención porque se ha duplicado el presupuesto con respecto a lo que fue el año pasado. Y después de esta noticia que la verdad que lo que genera la creación de la Comisión Municipal en Jama está bueno, digamos, teniendo en cuenta que es un paso fronterizo bastante problemático con el tema del clima, digamos. Y después, obviamente, Purmamarca, muchos han apuntado al crecimiento demográfico. Claro. Yo por ahí no sé si va a la mano por ahí, me parece que está relacionado con la cuestión turística. Están viendo ahí, la verdad, dónde sacar un poquito más de plata, sacar un poco más de rédito. Entonces, bueno, la creación de esta municipalidad en Purmamarca. Así que, bueno, hablando de todos los aumentos, hablando de todo lo que se viene, estamos hablando de que capaz que usted no lo sabía, aquellos que tienen un vehículo, un auto, una moto, y después de haber transitado lo que fue el cambio, ¿no?, de tecnología, de estacionar y utilizar las tarjetas de estacionamiento físicas, los papelitos esos, hoy en día ya quedó en un obsoleto recuerdo y hoy manejamos una aplicación y aquel que no tiene celular, que no tiene datos, bueno, ahí tiene que rebuscársela con los muchachos de la cooperativa. Pero bueno, a todo esto no avisaron, o por lo menos no se masificó, el aumento sobre el precio del estacionamiento en la provincia. Así es, sí, digamos que termina siendo algo bastante incómodo quizás para muchos, porque desde esta implementación justamente de la aplicación y demás situaciones, yo ya estuve viendo que hay varias personas que se quejaron de que en algunos casos le cobraban incluso por adelantado lo que se habían estacionado, y a la vez, bueno, uno piensa que está bueno el hecho de que te cobren el tiempo que vos estés, ¿no? Claro. Que si vos estás 10 minutos, te cobran esos 10 minutos y no la hora. Sí. Pero de por sí ya era como que unos 50 pesos la hora. Decís, vos te quedás 3 o 4 horas y ya tenés que pagar 200 pesos, y si tenés que estacionarte todos los días en un determinado lugar, es un presupuesto. Es un presupuesto. Solamente para estacionarte y en la calle. Sí, totalmente. Estamos hablando que en el día de ayer el Consejo Deliberante de la provincia de Jujuy aprobó la ordenanza que estipula el aumento para el sistema tarifario de estacionamiento en la capital de la provincia. Lisandro Aguiar, presidente de este consejo,
aseguró que la suba es del orden del 30% y se aplicaría en aproximadamente 10 días, según el procedimiento previsto para instrumentar estas medidas. Resta que el Ejecutivo analice la ordenanza y sea publicado el nuevo esquema para su cobro. En este sentido, los valores que van a quedar con este aumento rondarían estas cifras. En la zona 1, lo que es el casco céntrico y alrededores, estamos hablando de 80 pesos la hora. Y lo que es la zona 2, la parte más alejada, el periurbana, digamos, sería de 60 pesos la hora. Así que, bueno, ahí tenemos esta noticia. Más que seguro que el Ejecutivo lo va a aprobar y sabemos que en 10 días ya tenemos la suba de este beneficio, dice, ¿no? Está bueno, como decía el análisis, Fernando, me parece que por ahí aquellos que estacionan unos minutos o bajan a hacer un trámite rápido, las fracciones por minuto. La verdad que si vos en el sistema anterior uno bajaba y tenía que pagar la hora. Sí. Claro, pagaba la hora. Pero después lo que se ha discutido de este sistema es justamente lo que es la obtención de datos que hay con esta aplicación, ¿no? El lugar exacto donde uno está, y eso me parece mucho también a una persecución, a una, no sé si decirlo, investigación particular de cada usuario, ¿no? Pero bueno, claro. Es lo que hay y nos hemos tenido que adecuar a estas nuevas tecnologías, ¿no? Así es, la tecnología con sus pros y sus contras también en este caso. Y nada, esperamos a ver qué es lo que sucederá. Justamente ya dentro de 10 días es donde se implementará esta suba, como también la que nos enteramos en la sesión anterior, donde se habría aprobado la suba de más de un 30% para los taxis compartidos. Bueno, ahí tenemos esto, también adelantamos ahí lo que también ya se está estudiando, la suba también del transporte público de pasajeros. ¿Le parece si hacemos un paréntesis y nos hemos pasado un poquito, Fer? Bueno, como no, escuchamos entonces algo de música, volvemos enseguida con New Canchic Cancunapac, de nosotros para ustedes.
88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Bueno, ya seguimos con Ñucanchik Cancunapac, ya acercándonos prácticamente al final de la edición del día de hoy, y tenemos en el ámbito nacional que comentarte que justamente en este jueves 1 de diciembre se realiza de manera presencial en la Universidad Nacional de La Matanza la 6ª audiencia pública de la Defensoría de Público del Servicio de Comunicación Audiovisual, que está destinada a la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, en calle Florencio Varela, de la localidad bonaerense San Justo, a partir de justamente las 10 horas que comenzó la audiencia de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual con el comunicador mapuche, quien está justamente en esta audiencia, ¿no? El comunicador mapuche Puma Catrileo está exponiendo justamente, o tiene que exponer en esta auditoría. Se hará foco en la concentración de la propiedad, nuevos medios digitales y derecho humano a la comunicación. Puma Catrileo, mapuche, comunicador y periodista de justamente un medio muy conocido, ¿no? Originarios.ar y Agencia Telan en este caso, estará participando en representación de los comunicadores de pueblos originarios, de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina y de la ANIA, Agencia de Noticias Indígena de Argentina. Entre otros puntos, Catrileo destacó: voy a hablar sobre la comunicación con identidad y como herramienta en la batalla cultural y comunicacional en defensa del derecho a la comunicación de los pueblos originarios contra los discursos de odio y estigmatización en Argentina. Bien, así que ahí teníamos esta noticia justamente en un contexto nacional, donde un hermano del pueblo mapuche, estamos hablando de Puma Catrileo, va a estar participando de esta 6ª audiencia pública de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que bueno, un gran jalaya y un buen abrazo ahí a nuestro hermano. Sabemos la situación que está atravesando el pueblo mapuche, así que en buena hora esta participación. Siguiendo la orden de las noticias a nivel nacional, ¿se acuerda que estábamos hablando sobre los planes sociales? Justamente lo que era el potenciar trabajo, las repercusiones que hubo después de las artimañas que ha armado el grupo Clarín con respecto a muchas mentiras que se han dicho sobre los beneficiarios de este subsidio nacional, y a razón de eso después hubo un encuentro por parte de organizaciones sociales que eran afines al gobierno. Luego se hicieron un paso al costado y en la última instancia tuvieron un encuentro con Cristina Fernández de Kirchner.
Después de esto, el gobierno evalúa cambios en el potenciar trabajo y se tensa el vínculo con las organizaciones sociales. Estamos hablando de que la ministra Victoria Tolosa Paz anticipó que los montos que reciben los beneficiarios podrían no estar más atados al salario mínimo, Sí. cuestionamientos y planes de lucha en marcha. Así es, de alguna forma ya este desenganche, según se lo ve de alguna forma, está siendo bastante discutido y a la vez, digamos que hay distintas áreas como justamente los trabajadores populares, Movimiento Evita, tenemos también la gente de UTEP, ¿no? Quienes se están resistiendo tomando en cuenta esto que termina siendo algo bastante, podríamos decir, en retroceso, según lo que aseguran los del Movimiento Evita, por ejemplo, ¿no? Un ajuste y a la voluntad del gobierno de enfrentarse a los movimientos populares que han sostenido acá o hasta acá la gobernabilidad y la paz social. En las últimas semanas, este movimiento viene realizando un proceso de alejamiento del mandatario, en este caso tomando en cuenta al presidente Alberto Fernández, y acercamiento a otros sectores del oficialismo con las que no estaban en los mejores términos, como el kirchnerismo. Y bueno, justamente Emilio Pérsico estuvo teniendo una reunión o sosteniendo esta reunión la semana pasada con Cristina Fernández, y es lo que por ahí, entre otras cosas que se está resistiendo mucho, digamos, a la ministra Tolosa Paz, ¿no? Específicamente, ¿no? Desde la organización indicaron que avanzar con una medida de esas características sería no comprender la historia del programa Potenciar Trabajo y no comprender nada de la economía popular. Me parece que ahí sí le voy a dar el visto bueno, Sí. digamos, a esto. Recordemos lo que ha sido el proceso de la obtención de este programa nacional, justamente, y lo que ha sido el punto de partida, que ha sido a través del mínimo salario, Claro. justamente, y lo que adelantamos es que Tolosa Paz viene atentando, ¿sí?, con este derecho, que por ahí uno lo puede tergiversar en algunos dichos de que algunos no trabajan, no contraprestan horas con lo que reciben, pero bueno, no en su totalidad. Claro. Muchas de las organizaciones sociales, con respecto a lo que han recibido estos programas, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, han hecho un trabajo bastante fuerte en lo que ha sido la pandemia. Y justamente por eso es que se ha tenido en cuenta este punto de partida para lo que es el monto hoy en día. Teniendo en cuenta tampoco que el monto no es un monto bastante grande, Claro. pero bueno, El salario mínimo. es un tampoco, salario ¿no? mínimo, justamente lo mismo lo dice el programa, ¿no? Pero la verdad que Tolosa Paz está en un momento en que se está tensando mucho, no sabemos hasta qué punto va a resistir. Ese ministerio va arrasando varios apellidos. Sí. Y la verdad que cada vez se tensa más, por lo menos hasta el día de hoy, tampoco se ha barajado el monto de un bono de fin de año, teniendo en cuenta que todos los planes sociales reciben un monto a fin de año, un bono, ¿sí? Bono navideño, bono de fin de año, como lo quieran llamar, pero hasta el momento ya estamos en la primera semana de diciembre y todavía no hay noticias oficiales, ni tampoco noticias ahí de pasillo, ¿no? Si se puede decir. Así que bueno, ahí estábamos con esta noticia, la verdad que preocupa, ¿no? Preocupa porque esto le da pie a la oposición justamente a reforzar sus dichos, sus publicaciones en sus diferentes medios que han salido a atentar y a poner en contra a la sociedad con los que reciben un plan o un beneficio social. Sí. Y bueno, como lo decía usted, también muchas veces no solamente tiene que ver con el sueldo de una persona que ya de por sí
es escaso, ¿no? O no llega justamente ni siquiera a la línea de pobreza y a la de indigencia en muchos casos, sino con el hecho de que hay un trabajo en donde el Estado no llega. Hay sectores y lugares donde hay una desprotección total de una parte muy débil de la sociedad, débil en el sentido de que no tiene muchas veces las posibilidades de cubrir necesidades básicas, y son los movimientos sociales, las organizaciones, las que hacen un trabajo como para tratar de mejorar un poquito la calidad de vida y en algunos casos de que puedan tener un alimento diario. Muchos niños o muchas personas que no tienen con qué justamente abastecerse, ¿no? Y digamos que no se está viendo, no se está analizando mucho de esto. Bien, así que bueno, ahí estaba la situación actual de lo que es potenciar trabajo, y en el mes de diciembre la verdad que preocupa. Ya estamos ahí, como le dijo, la primera semana y todavía no hay noticias y cada vez se tensa más la situación. Vamos a pasar a otra noticia en el contexto nacional. ¿Se acuerda que hablaban o se escuchaba? Muchos los medios nacionales no lo están dimensionando, sí, pero por lo menos nosotros hemos hecho referencia sobre la ley de humedales. Claro, ¿Qué está pasando, Fernando, con la ley de humedales? Y está pasando que con las nuevas modificaciones estamos viendo, o hay determinados sectores de la sociedad que sienten que estas modificaciones realmente no va a proteger para nada los humedales, porque se están quitando, digamos, algunos aspectos o algunas partes de esta ley que justamente tenían que ver con esto, ¿no? Y han lanzado hace poquito justamente un comunicado desde una de estas, desde uno de estos sectores, explicando un poco de qué se trata esta ley de humedales nueva, esta ley de humedales consensuada, como le están llamando, y cuáles son, digamos, los riesgos que están teniendo justamente las áreas protegidas a partir, o las áreas que van a ser desprotegidas mucho más a partir de la sanción de la misma, ¿no? Se menciona dos proyectos, ¿no? Sí. Por una parte, el proyecto de humedales que está dictaminado por la mayoría, ¿sí? Sí. Y está impulsado por Juntos por el Cambio y por el PRO. Y sí, después por una minoría que está impulsado por Leo Grosso del Frente de Todos. Sí. Ambos proyectos, según justamente la red ambientalista, priorizan el uso productivista de nuestros humedales en detrimento de su protección. No está siendo tratado el proyecto de ley de humedales, consensuado por cientos de organizaciones socioambientales, profesionales y científicas comprometidas con la defensa de la naturaleza y de la vida. El de la mayoría es un proyecto totalmente a favor de empresarios y el lobby extractivista. El de la minoría aplica profundas modificaciones al proyecto consensuado, desprotegiendo los humedales a pedido de los ecocidas que contaminan, explotan y destruyen nuestros territorios. Y ahí están nombrando algunas de las modificaciones. Sí, sí. Estas modificaciones que justamente, a ver si la podemos mencionar, Fer. Sí. La verdad que estos proyectos no implican o no benefician, como se dice, a la mayoría de los humedales, claro. Pero bueno, tienen un beneficio por ahí capaz que partidista, ¿no? Si se puede decir. Así es, digamos que a partir también la presión de diversos sectores es que se tiene que aprobar esta ley, pero es como que la aprobás por tener un mero compromiso, por así decirlo, porque en realidad se anulan muchas situaciones. Por ejemplo, las prohibiciones a la liberación de contaminantes, algo tan esencial, ¿no? Sí. En una ley de humedales no se va a estar prohibiendo la liberación de contaminantes y residuos sólidos al humedal. En ambos dictámenes, ¿no? Sí. En ambos proyectos. Se anulan las moratorias que prohíben nuevas actividades extractivistas o ampliación de actividades existentes en los humedales. Mire usted. Y esto en ambos proyectos. Sí. Y después lo que se sacó es la evaluación ambiental estratégica, que es un instrumento de gestión para incorporar aspectos ambientales en el diseño de políticas
públicas, habilitando la participación de personas afectadas directamente a la causa, organizaciones sociales y socioambientales, comunidades locales y pueblos originarios, entidades científicas y académicas, entre otras. Si no hay una evaluación ambiental, entonces cualquiera puede hacer cualquier cosa. Y bueno, y ahí le dan paso a justamente lo que vienen atravesando nuestras comunidades, que es la no consulta previa e informada. Previa, claro. libre e informada. Sí. Así que bueno, hay varios aspectos, ¿no? Mucho para tener en cuenta. El dictamen de la minoría se sacó, lo que usted resaltaba, la prohibición al cambio de uso de suelo, ¿sí? Lo que viene atravesando la localidad de la comunidad del Bananal, ¿sí? La expropiación de espacios privados, ¿sí? O de comunidades indígenas en este caso, para un cambio de matriz, en este caso la plantación de frutas. Así que la verdad que estos son cambios que en realidad parece que no protegen en nada a los humedales. Se crea el Consejo Consultivo y de 10 lugares el Estado Defensor del Agronegocio se asegura 6 puestos claves, según los que nos dicen. No priorizan, bueno, encontramos que siguiendo ahí con este comunicado de esta asociación nos dicen que entre otros temas no priorizan los ecosistemas y la calidad de vida de la ciudadanía, de los bienes comunes, no nos aseguran un futuro libre de explotación y ecocidio, no garantizan el cumplimiento del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que permite el establecimiento de presupuestos mínimos de protección ambiental, no garantizan nuestro derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo de las personas y los seres vivos, y no protegen el destino de las futuras generaciones. Qué detalle, ¿no? Pequeño detalle para tener en cuenta. Bueno, aquellos que por ahí no se empapan en este sentido con la ley de humedales, estaría bueno que tomen carta en el asunto, que se preocupen, porque la verdad que aquellos que tienen hijos, sabemos que el problema después en un mundo que está cambiando totalmente, con un clima loco, digamos, y que afecta directamente en las poblaciones, ¿no? Sí. Y después teniendo en cuenta lo que viene atravesando nuestra provincia y muchos territorios nacionales con los incendios intencionales, y después el gran negocio de las inmobiliarias con estos terrenos que, lo terminan comprando por 2 pesos, ¿no? Y después, bueno, la ley de humedales con respecto a esto, si no podemos o no concientizamos en este sentido, la verdad que vamos a vivir en un planeta infernal, ¿no? Si se puede decir. Así es, especialmente los que vendrán de acá a nuevas generaciones. Bueno, ahí estamos. ¿Se acuerda que ayer hablábamos justamente de lo que es la actividad, ¿sí? Por parte de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ¿sí? Que estaban convocando a toda la sociedad en su conjunto a la audiencia pública que se está realizando en el día de hoy en la causa presentada por las comunidades en contra de la entrega y licitación de 11.000 hectáreas de sus territorios, ¿sí? Justamente la convocatoria está ahí en vivo y en directo. Hay diferentes portales que están transmitiendo esta gran jornada, esta gran marcha, con la participación del Consejo de Pueblos Originarios Yancamaki, para ver la situación que vienen atravesando en este negociado, ¿no? Que es el litio. Sí, así es, justamente tenemos un par de publicaciones en donde se ha transmitido desde la misma página de prensa originaria Yancamaki, ahí en el Juzgado Federal de Jujuy, y con la consigna de no al litio, sí al agua, sí a la vida. Así es, así que bueno, queríamos tener un contacto telefónico. Sabemos que está vallado por una seguridad de la provincia policial, pero bueno, vamos a tener en breve lo que es también el informe de los compañeros que están directamente desde aquel lugar haciendo la cobertura desde ahí del casco céntrico, lo que es decirle no al litio, ¿no? Así es.
11.000 hectáreas justamente son las que abren la licitación el gobierno provincial y que son las resistidas justamente por las comunidades, por también distintos sectores ambientalistas originarios y que están sumándose a la protección del medio ambiente y en este caso del agua, que es un recurso tan escaso justamente en lugares como La Puna, en las quebradas y aquí mismo, ¿no? En tiempos de sequía, donde se habla tanto de sequía, de falta de agua, y encontramos que hay actividades que utilizan miles, millones de litros de agua como para poder realizar, en este caso, en el caso del litio, esta cuestión de alguna forma separar el mineral de lo que es la sal, ¿no? Bien, bien, ahí estábamos con las últimas noticias. ¿Le queda algo, Fer? Ya estamos ahí a 4 minutos de las 11 de la mañana. Y yo le diría que si nos queda despedirnos en este caso, entonces. Bien, llegamos al fin de este semanario informativo del día jueves 1 de diciembre. Nos despedimos de ustedes y mañana nos volvemos a encontrar con las noticias locales, nacionales e internacionales y con toda la energía de Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes por Radio Chasqui Jujuy 88.7. Nos vemos, Fer. Nos vemos, buen mes para todos, Tincuna Cama. ...88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñucanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.
de brazos sembró. La huella de Huiraco, ya mazorca de brazos sembró. Es mancomunidad de runas, en Ayllus, quechuas y aymaras. Es mancomunidad de runas, en Ayllus, quechuas y aymaras. La memoria grabada en las pircas al quinto sol maduro. La memoria grabada en las pircas al quinto sol maduro. Y un ciclo de nuevos amautas en la huifala brilló. Y un ciclo de sabios amautas en la huifala brilló. Por las cumbres altas los sufridos runas van, arriando sus burros y una triste soledad. Bajan a los valles a buscar con ansiedad pan para sus guaguas por Chalona, queso y sal. El viento los guía noche y día por el sendero de sal. El viento los guía noche y día por el sendero de sal. Y él se encerró a arrullar la recua en el tal. Y él se encerró a arrullar la recua en el andar. Bajan a los pueblos tras su largo caminar, traen de su tierra todo el sol en su mirar. A las serranías ya los runas volverán, llevando en sus cargas fruta seca, papa y mal. El viento los guía noche y día por el sendero de sal. El viento los guía noche y día por el sendero de sal. Y él se encerró a arrullar la
planta que grita en los campos. Airampo, planta que grita en los campos. Alimento de los collas, fruto que cura los llantos. Alimento de los collas, fruto que cura los llantos. Airampo, de la flor blanca y rosada. Airampo, de la flor blanca y rosada. Para alegrar las miradas en toditas las quebradas. Para alegrar las miradas en toditas las quebradas. Airampo, tallos pencosos. Airampo, tallos pencosos. Se prenden unos con otros en trabajos generosos. Se prenden unos con otros en trabajos generosos. El trabajo del artista tiene que estar bien unido. El trabajo del artista tiene que estar bien unido para mostrar a su pueblo cuál puede ser su camino. Para mostrar a su pueblo cuál puede ser su camino. Airampo, que habita este continente. Airampo, que habita este continente. Fiel testigo de mi pueblo, milenario diezmado. Fiel testigo de mi pueblo, milenario diezmado. Airampo, de la flor blanca y rosada. Airampo, de la flor blanca y rosada. Para teñir su trabajo en el telar cotidiano. Para
¿Quiénes son las yungas? Antisuyo respiramos. El pueblo todo en armonía, lo cuido desde el pasado. El pueblo todo